Buenos días. Bueno, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a este espacio que tenemos mensualmente en el cual compartimos algunas reflexiones, algunas estrategias, algunas recomendaciones, alguna información sobre lo que ha sido el trabajo de tantos años con el acompañamiento de personas en duelo. Hay un tema que siempre me ha parecido muy importante tener presente, tanto como una persona que acompaña procesos de duelo, como cuando se está comenzando a transitar por la experiencia del duelo. Y es la pregunta que surge de ¿por qué duele tanto? ¿Por qué duele tanto? Si yo ya había tenido otras pérdidas, si yo ya había perdido otros seres queridos, ¿por qué esta pérdida en especial es mucho más dolorosa que las anteriores? Alguien puede decir, no, pero es que cuando yo perdí a esta persona o a esta otra, no me dio tan duro. O en caso de que yo llegue a perder a alguien, seguramente no me va a doler tanto. Pero es importante tener en cuenta que la respuesta ante el duelo siempre va a ser muy diferente. Cada uno de nosotros es diferente, por lo tanto, cada respuesta ante el duelo va a ser diferente. Esto puede sonar un poco cacofónico, un poco repetitivo, pero es importante tener en cuenta que no hay una especie de estándar, convención o una manera correcta, por decirlo así, perfecta de hacer el duelo. Pero dejemos esto acá un momento, digámoslo, en el tintero, mientras digo un par de cosas. Es verdad que los duelos siguen unas fases, tienen unas etapas y que nosotros, cuando perdemos a un ser querido, vamos a transitar por esas diferentes fases o etapas y vamos a realizar unas diferentes tareas. En un momento voy a profundizar un poco más en ello. Bueno, si ustedes han tenido la oportunidad de ver los otros videos o las otras charlas que hemos venido compartiendo, más o menos estarán familiarizados con este tipo de conceptos. Eh, Devolvámonos un poco, ¿vale? Por allá en 1915, 1917, Sigmund Freud, publica un texto que se titula Duelo y Melancolía. Realmente es un texto pues, muy joven, yo siempre lo he nombrado en mis palabras de esa manera. Cuando Freud escribe este texto, digamos que su experiencia con el duelo no era muy amplia, muy profunda. Sin embargo, es un texto muy acertado que al día de hoy, más de 100 años después, todavía nos sigue aportando elementos muy valiosos. Por ejemplo, Freud lo decía ahí. Tal vez no fue el primero en decirlo, con toda seguridad no es el único que lo ha dicho. El duelo es un trabajo, es un acto, ¿vale? Y eso es lo más importante. Bueno, tal vez no sería correcto que yo diga que es lo más importante, pero es una de las, digamos, de las ideas que es de suma importancia tener presente. El duelo es un trabajo. ¿Eso qué significa? Significa que no es un asunto de darle tiempo al tiempo para que el tiempo cure las heridas. ¿Sí? Pues en mi contexto cultural, aquí en Medellín, en Colombia, crecimos, pues yo crecí escuchando muchas veces, incluso antes de ser psicólogo,
cuando iba a funerales o cuando estaba cerca de familiares que habían perdido seres queridos, que les decían, dele tiempo al tiempo, que el tiempo cura las heridas. Incluso no solo en el duelo por muerte, sino en otro tipo de situaciones adversas, como por ejemplo una separación afectiva entre los amigos o situaciones económicas difíciles. Pero bueno, yo sé que son varios elementos. Ahora, es importante tener entonces en cuenta que no es el tiempo el que va a hacer que un duelo se supere, porque, como lo señalaba Freud y otros autores, el duelo es un trabajo que ocurre en el tiempo, por supuesto. Yo lo digo de esta manera: el tiempo es la materia prima o la mesa de trabajo en la cual yo realizo esa actividad que se llama duelo. Pero Kristen está diciendo que el duelo es una actividad, pero no es una experiencia. Sí, claro, el duelo, cuando nos referimos al duelo como esa sensación de dolor, esa sensación de tristeza, de rabia, de incertidumbre, de impotencia, todo eso que sentimos a nivel físico, a nivel emocional, en cuanto a nuestros pensamientos y en cuanto a nuestro comportamiento, es duelo. Pero también, por el otro lado, lo que hacemos para arreglárnoslas con estos sentimientos, con estas reacciones físicas, con estos pensamientos, con estos comportamientos, lo que nosotros hacemos para arreglárnosla con ello también se llama proceso de duelo. Entonces, ¿cómo lo definía Freud por allá en 1915-1917 en su texto Duelo y Melancolía? El duelo es la reacción ante la pérdida de un objeto significativo, podemos poner esa palabra, la podemos poner nosotros, o una abstracción equivalente. La reacción ante la pérdida de un objeto o una abstracción equivalente, ¿sí? Significativo. Estamos hablando de que hay una reacción de duelo ante algo que para mí es valioso, importante, amado. En psicología a veces nosotros utilizamos la palabra objeto no para referirnos a cosas, sino como a vínculos con lo que está externo a nosotros, ¿sí? Por ejemplo, desde la psicología dinámica se habla de relaciones objetales, que son aquellas relaciones que se establecen con los semejantes, con los padres, ¿sí? Con compañeros de trabajo, etc. Entonces, la idea no es que, digamos, ¿cómo así? Es que entonces yo solo hago, según esa definición, el duelo es frente a cosas, no. Eso frente a todo aquello hacia lo cual yo tengo un vínculo importante, estrecho, afectivo, de gran significado para mí. Y eso incluye, pues, personas, animales, cosas también en algunos casos, ¿vale? Pero no solamente cuando se trata de vínculos con objetos tangibles. Freud también nos decía con abstracciones. Eso significa que ante algo intangible yo también voy a estar en duelo. Por ejemplo, bueno, yo he hablado de esto en otras charlas, no está de más que lo repita. Cuando nosotros estuvimos atravesando la pandemia, algo que pues a 2024, puertas del 2025, parece algo ya como
tal vez un poco lejano para quienes tal vez no lo vivieron de forma excesivamente traumática, ¿cierto? Eh, durante la pandemia había una pérdida en la seguridad, se sentía miedo frente al contacto, se sentía miedo, o sea, perdimos la posibilidad de confiar en la ciencia, ¿sí? La ciencia en un momento no nos había dado respuesta. Entonces, en quién íbamos a creer? A veces se pierde esa confianza también como con nuestros ideales religiosos, espirituales, nos sentimos frustrados, nos sentimos abandonados, cuando se siente dolor ante la pérdida de la confianza en algo o en alguien, cuando sentimos pues, que hay un desarraigo por la patria, ¿sí? Por lo que es como un sentido de pertenencia. No solamente por el territorio físico, que uno diría, pues eso es lo tangible, donde están mis raíces, sino también el sentido de pertenencia, ser colombiano, ser venezolano, ser americano, ser africano y tener que irme para otro lugar donde ese dolor por la pérdida de lo cultural es intangible y uno también extraña eso. Yo tengo personas muy cercanas que están en este momento pues en el exterior y entre las muchas cosas que extrañan está eso cultural, no solamente los edificios, la gente, sino también la manera como el trato, esa calidez humana, ¿sí? Entonces, en eso abstracto también va a haber un sentimiento de duelo. Entonces, retomando esto que les he venido diciendo, el duelo es la reacción ante la pérdida de un objeto significativo o una abstracción equivalente. Es un trabajo, no es el tiempo el que cura las heridas, es lo que nosotros hacemos en el tiempo. ¿Sí? A él le corresponden unas fases y unas tareas. Es importante, por así lo he entendido yo, si bien el duelo no es de tiempo, tiene su tiempo, ¿sí? Y cada persona va a responder de una manera diferente porque cada uno de nosotros es diferente, ¿de acuerdo? Y les decía que efectivamente hay como unas reacciones mmm, típicas, esperables ante una pérdida. No todas las personas van a tener esas reacciones, ¿sí? Pero algunos, digamos, algunas muy propias de las fases. Diferentes autores han propuesto fases para el duelo. En los años 50, si no estoy mal, 60, Elizabeth Kubler-Ross propuso las fases ante la muerte de una persona por enfermedad terminal. Ella estuvo acompañando moribundos y de ahí surgió un libro maravilloso que se llama Sobre la muerte y los moribundos. Y ella identificó 5 fases: shock, negación, ira, negociación, shock, negación, ira, negociación, aceptación. Esas fases fueron adaptadas al proceso de duelo, pero en la actualidad otros autores han propuesto diferentes fases. Pues desde mi experiencia, yo
he trabajado más con las fases de Catherine Sanders. A ver, uno dirá, yo tengo que memorizar esas fases, yo tengo que decir o preguntarme en qué fase estoy para saber cuántas fases me faltan y según eso quiere decir que ya me voy a recuperar. No, eso lo hacemos o más bien es con fines descriptivos o de acompañamiento. Uno como doliente, lo que menos importa, pues lo diría yo, es pues como decir, estoy en la fase de conservación e aislamiento, eso significa que me faltan 2 fases, o sea que ya voy de salida, como cuando uno está en la universidad y uno dice, estoy en el 8.º semestre, me faltan 2 semestres y ya termino, ya salgo de esto. No funciona así, porque bueno, en el duelo las fases se van entremezclando y uno tiene reacciones de unas fases iniciales y respuestas de fases posteriores. Y no es un asunto de seguir un proceso lineal, es decir, fase 1, 2, 3, 4, 5, en el modelo de 5 fases, y decir que ya cuando termino la quinta, me recuperé. No se trata de eso, ¿sí? Se trata de entender que es un proceso dinámico, un proceso activo, en el cual yo pues me muevo en unos altibajos, no en una forma lineal. Es muy común que yo escuche en consulta que las personas dicen, me devolví, como estaba de bien, ya casi no lloraba, eh, podía escuchar música, podía ver fotos, pero por ejemplo en su fecha de aniversario tuve un bajón, o en su cumpleaños tuve un bajón, o en el mío me pasó lo mismo, o pues como les decía, para esta fecha que está ya también a 15 días, la Navidad, me sentí muy afligido. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿qué pasó conmigo? Me estoy devolviendo. O en años anteriores yo no lo experimenté de esa manera tan intensa como lo estoy experimentando ahora. ¿Qué es lo que me está pasando? Yo como venía de bien. No hay que ser tan estrictos, tan exigentes con nosotros en un proceso de duelo. Yo les digo mucho eso a mis consultantes. No seas tan duro, no te exijas tanto. Vive la experiencia, ¿sí? Vive la experiencia. De acuerdo a Catherine Sanders, hay 5 fases. Esas fases son conciencia, perdón, la primera, aquí me salté una, es la del shock, cuando recibimos la noticia. Ese es un momento de ruptura. Seguramente ustedes lo han experimentado de esa manera, ¿sí? En nuestra rutina, en nuestra cotidianidad, nos vamos moviendo. Casi que muchas veces, pues ojalá no se hace el caso, casi que en piloto automático. Nosotros nos movemos como en unos hábitos como muy marcados. Me levanto, me baño, desayuno, voy al trabajo, comienzo mis labores y me hago cargo de las labores que requieren pues mis actividades, ¿cierto? Las responsabilidades a las que debo de responder. Y me estoy moviendo como en un asunto de sé para dónde voy de cierta manera. Claro, estando atento a los imprevistos o los eventos que hay que ir resolviendo. Pero cuando se recibe esa noticia, ya sea de manera telefónica, si no estoy cerca a la persona que ha fallecido, es un asunto de, yo lo digo como de corte. O sea, es como, vale, quiero que esto no genere una confusión. Yo no entiendo la vida como si fuera una línea recta. Por eso es que les digo que el duelo no es una línea recta, ¿sí? Pero digamos que es como si yo fuera en un camino y algo se me atraviesa de golpe.
de manera súbita. Pero en las muertes anticipadas también pasa así. Yo diría que sí. Por eh, las pues, experiencias que he escuchado en consulta, ¿vale? Porque claro, tú sabes que esa muerte está cerca, pero es un momento que marca un antes y un después, ¿sí? Es un momento de ruptura. Si lo dijéramos en términos psicoanalíticos, diríamos que ese es el real que irrumpe en la realidad. Por real, nos referimos a un concepto lacaniano en el cual es algo que nos supera, que no tenemos como significantes, diría Lacan, pues palabras para poderlo nombrar. Nos quedamos como, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué hago al respecto? ¿Qué digo al respecto? Claro, irán llegando palabras, irán llegando algunos conceptos como para poderlo nombrar, para poderlo describir, porque es supremamente angustiante no tener forma de nombrar lo que estoy sintiendo. El dolor, la incertidumbre, el impacto, porque es eso, es un impacto. Entonces, yo estoy en mi oficina, estoy en mi lugar de trabajo, recibo la llamada con esa noticia. Esta persona ha muerto. Es como si el tiempo se detuviera. Todo se sigue moviendo alrededor. Ustedes han visto esas imágenes donde se ve una persona y como que alrededor se ve la cámara a toda velocidad. Es como un momento, como si se abriera una especie de portal dimensional en el cual uno está ahí como fuera del mundo, un estado de como que uno sale, casi que todo empieza a moverse en cámara lenta y uno dice, ¿qué? Y uno a veces tiene que preguntar un par de veces y viene una sensación de irrealidad, eso no puede ser verdad. Cuando estamos hablando de muerte súbita, eso no puede ser cierto. Si hace un momento lo vi, si hace un rato estaba con esa persona, ¿sí? Si apenas, pues hace unos días la veía súper bien, contenta, bien de salud, ¿qué pasó? Un infarto, una muerte súbita, es algo que causa una ruptura. Entonces en ese primer momento estamos hablando de un shock y no es extraño que haya negación. La negación es esto que les estoy señalando, ese sentimiento de irrealidad no puede ser cierto, ese sentimiento de que esto que estoy viviendo es un sueño del cual deseo despertar. Seguida esa fase, vendrá otra fase que se llama, ahí sí, conciencia de la pérdida. Y aquí pues volvemos a Freud, y Freud hablaba de algo que se llama la prueba de realidad, ¿sí? Yo trato de estar como en una especie de burbuja, y en esa burbuja yo siento que el mundo se va moviendo a mi alrededor y yo estoy como que en otro lado, como que fuera del mundo, por así decirlo. Pero la prueba de realidad empieza como a ganar terreno en nosotros y nos dice, es verdad que esa persona no va a regresar, es verdad que no la vas a volver a ver, es verdad que no la vas a volver a abrazar, es verdad que esa persona ya no está, ¿sí? Entonces, nos pueden pasar cosas del tipo coger nuestro celular y llamar a la persona, contarle cómo nos fue la entrevista de trabajo, o vamos caminando cerca a donde vivía y sentir el impulso de tocar su puerta para saludarla,
¿sí? O cuando se está cocinando, esto le pasaba a una mamá que nos contaba en uno de los grupos de apoyo en los cuales yo fui también coordinador, y ella decía que muchas veces incluía las porciones para su hijo que había fallecido. Eran 4 en casa y ella durante mucho tiempo siempre preparaba 4 platos, olvidando que ya eran 3, ¿sí? Papá, mamá y uno de los hijos porque el otro había muerto. Entonces, muchas veces ese asunto, esa sensación de realidad, de mentira, se mantiene un tiempo, pero la prueba de realidad nos va a decir, no está. Entonces, ponemos los pies en la tierra y la sensación de dolor puede cambiar, incluso puede ser más intensa, ¿sí? Algunas veces se piensa que en la medida que va pasando el tiempo, como si fuera algo lineal, nosotros vamos a sentir menos dolor. O lo contrario, vamos a sentir más dolor. Realmente es como una especie de caos. Y yo decía que eso no es ni así, sino de esta manera. Y en una ocasión encontré una imagen de esas que nos llegan por WhatsApp, por internet, eh, donde dibujaban las fases del duelo como una especie de U, o algo así creo, y en el interior estaba toda esa imagen que yo había señalado en otros momentos. Yo dije, pues claro, es que es así, pues no hay que forzar, ojo con esto, un proceso de duelo. Eso es importante. Digamos que ya les he señalado dos conceptos o dos ideas más bien valiosas al momento de estar enfrentando un proceso de duelo. El primero, que es un trabajo, que es un acto, es una tarea, trabajo del duelo. Y el segundo que les comparto es no forzarlo, ¿sí? Habrán estrategias, habrán herramientas que nos van a ayudar a que transitar esta experiencia sea menos compleja, menos intensa, menos dolorosa, pero no necesariamente más rápida, ¿sí? Entonces, no nos afanemos, no nos forcemos, no nos presionemos a hacer un proceso de duelo. ¿Cuánto va a durar? Lo que tenga que durar. En mi caso. Pero es que yo veo, voy con un tercer concepto, es que yo veo que mis demás familiares, hermanas o etcétera, no están tan afligidos, no están tan afligidas como estoy yo. A mí me está dando más duro que a ellas o a ellos. No nos comparemos. Nunca, en lo posible, comparemos nuestro duelo con el de nadie. Les decía al principio de este encuentro, de esta charla, todos los duelos son diferentes porque todos nosotros somos diferentes. Entonces no pretendamos que hay una especie de duelo correcto, un muy buen duelo, que si no estoy haciendo, si no estoy siguiendo ese duelo, ese modelo, esto quiere decir que estoy haciendo algo mal. No. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que, y creo que no es un error, se encuentra en la literatura, se encuentran en los autores que yo he ido estudiando, se puede hablar de que hay duelos normales y hay duelos complicados. ¿De acuerdo? El mes pasado les hablé de una particularidad de duelo complicado que se llama el duelo frente a la pérdida de un ser querido por suicidio. Si de pronto no tuvieron la oportunidad de ver ese video, esa charla, se encuentra en YouTube. Yo generalmente siempre les comparto estas charlas por YouTube en un canal que se titula Psicólogo Cristian Arbeláez.
hay pues, diferentes temas que hemos venido pues abordando a lo largo pues del año y bueno, digamos que creo que desde el año pasado venimos haciendo pues, el año pasado, hace 2 años venimos haciendo pues ese tipo de videos. Entonces ahí pueden encontrar distintos temas, el duelo y la Navidad y las fechas especiales, los grupos de apoyo, duelo frente a la pérdida de una mascota y pues el duelo también cuando ocurre por suicidio. Entonces los autores nos dicen, pues hay duelos normales y hay duelos complicados. Entonces, ¿qué es a lo que yo le debería prestar atención? Si la manera como yo estoy enfrentando mi duelo es una manera que está obstaculizando mi recuperación, está dificultando su elaboración. O por el contrario, quiere decir que sí, me estoy recuperando. Hay que tener en cuenta algo. Yo quiero dejar esto para el final, ¿sí? ¿Cuándo podemos tener una idea de que el duelo está terminando? Eso lo quiero dejar para el final, pero voy a adelantar algo y es que no todo lo que nos hace llorar o no todas las situaciones que para mí generan llanto necesariamente son un signo de que no estoy elaborando el duelo, ¿sí? Dicho de otra manera, no llorar no significa que estoy bien o que estoy mejor. A veces es lo contrario. A veces, cuando hay ausencia de llanto, la pregunta que nos podemos hacer, yo como terapeuta me la hago es, ¿qué está pasando con tu dolor? ¿Sí? En este momento estoy acompañando a una persona en consulta, todavía no se ha cumplido su primer aniversario y el duelo ha ido evolucionando relativamente bien. En tantos años y en tantos casos que he venido acompañando, digamos que es de los pocos casos donde he visto un duelo que ha ido evolucionando de manera tranquila, ¿vale? Pero eso, ¿con qué tendrá que ver? Pues precisamente con lo que nosotros llamamos los mediadores del duelo. Los mediadores del duelo son, digamos, esas particularidades o esas singularidades, esas características que hacen que enfrentar esta pérdida en particular sea vivida de una manera pues, específica en comparación a otras. ¿Sí? Antes de llegar a esas mediadores del duelo, vamos a terminar de hablar de las fases y de las tareas. Como ustedes ven, esto es una especie de entramado. Yo podría hablarles como en bloques. Estas son las fases, estas son las tareas, estos son los mediadores, estas son algunas estrategias, etcétera, etcétera. Pero generalmente, como es la propia experiencia del duelo, yo voy y vengo por los diferentes temas, ¿sí? Entonces, vamos retomando el tema de las fases. Decíamos que hay un shock que muchas veces está acompañado de negación, a veces es una negación emocional, a veces es una negación racional, ¿sí? O viceversa. Esa negación se irá, digamos, superando cuando hay una segunda fase que es conciencia de la pérdida. Recordemos que las fases no son lineales, ¿de acuerdo? Cuando hay una mayor conciencia de la pérdida, es posible que sí haya mayor sentimiento de dolor, es posible que haya mayor soledad, sentimientos de no voy a ser capaz, sentimientos de impotencia, de frustración. Muchas veces hay mayor soledad
porque aquellas personas que nos estuvieron acompañando en los primeros momentos del duelo, en las novenas, aquí acostumbramos a hacer novenas a los difuntos, regresen a sus vidas y yo me empiezo a sentir más solo, ¿sí? A veces hay presión de la sociedad que nos dicen, ya es hora que lo superes, tienes que volver a tus actividades, tienes que trabajar, etcétera, ¿vale? Pero entonces, en esta fase, pues, digamos que hay algunas estrategias que nos pueden ayudar bastante en la elaboración del duelo. Pues la expresión emocional es muy importante, tengamos esto ahí en cuenta porque hará parte de las tareas, cuidar de nuestra salud, ¿sí? Tanto en el dormir, en la alimentación, hacer actividad física y, ¿por qué no? Pues si lo considero necesario, pues buscar ayuda, ya puede ser ayuda profesional o una guía espiritual. No es necesario que tengamos que enfrentar un duelo solos, ¿sí? Buscar a alguien no es un asunto o no es un signo de debilidad, de cobardía, no. En el caso de los hombres, a veces nos cuesta un poco más darnos pues como el permiso o abrirnos a esa opción, la opción de buscar un acompañamiento profesional o pues recurrir pues, a estos recursos pues, que a veces están ahí para nosotros, ¿sí? Entonces, como las defensas se bajan, el estrés se sube, hay mucho malestar físico, la actividad física nos puede ayudar a regular un poco ese exceso de estrés. Eso no nos va a quitar el dolor, pero nos va a ayudar a que estemos menos cargados con ese dolor que a veces se acumula en hombros, en espalda, ese dolor de cabeza que se presenta. Entonces, pues es una recomendación como buscar alguna actividad que nos pueda ayudar a liberar, digamos, estrés. A veces uno no tiene ganas de hacer nada. Hay otras opciones, ¿cierto? Que nos pueden ser útiles. La masoterapia, un día de spa, la acupuntura, el reiki, la reflexología, cualquier estrategia que te relaje, ¿cierto? Uno puede encontrar incluso en algunas actividades como el baile una forma de que eso sea terapéutico. Ojo, teniendo en cuenta que lo que estoy haciendo sea terapéutico, más no evasivo. La línea es delgadita. Cuando yo hago algo como terapia, cuando yo hago algo como evasión. Entonces yo puedo empezar a hacer un montón de cosas para llenar mi cabeza de actividades y así no sentir el dolor. Entonces, en ese camino no es lo mejor, ¿cierto? Entonces hay que estar cuidándose de eso. ¿Listo? Habrá una tercera fase, que es una fase en la cual nosotros tendemos a estar un poco más aislados, a estar más retraídos en nosotros mismos. Esa fase se conoce como conservación-aislamiento. Incluso los sentimientos que experimentamos durante esa fase son muy parecidos a los que corresponden a una depresión. A veces un duelo se puede confundir fácilmente con una depresión y a veces un duelo puede evolucionar fácilmente en una depresión. Eso con pues, una buena evaluación, con un buen acompañamiento profesional, se podrá diferenciar si pues, se trata de un duelo y no necesariamente, no siempre, habrá que medicar con antidepresivos, ansiolíticos, etcétera, ¿vale? Ojo, y aquí quiero decir esto y esto es fundamental, esto sí es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Nunca, nunca automedicarse. Es que mi vecina pasó por un duelo y tomó estas pastillas y ella me dijo que le sirvieron mucho, yo las voy a tomar. Nunca hagan eso. Si ustedes van a tomar algún tipo de medicamento,
háganlo siempre con el acompañamiento de un profesional, un médico o un psiquiatra, ¿vale? Una persona que tiene ese conocimiento. Nosotros los psicólogos no recibimos formación ni estamos autorizados para medicar a nuestros consultantes y mucho menos para retirarles el medicamento. O sea, nosotros, o sea, ningún psicólogo tiene por qué decirle, deje de tomar eso. Yo qué le diría como psicólogo, habla con tu médico, habla con tu psiquiatra, cómo te estás sintiendo con ese medicamento para que revisen si efectivamente está cumpliendo pues lo que se espera que realice en ti, ¿de acuerdo? Y si sientes que de pronto no estás muy convencido de que seas el tratamiento que más te conviene, pues buscar una segunda opinión, ¿sí? Pero nunca automedicarse. Y si soy medicado, tampoco de manera, pues, por iniciativa propia, suspender esos medicamentos, porque eso puede tener también unos efectos adversos en mi salud. Ah, no, yo dejé eso, yo misma, lo he escuchado en consulta, dejé de tomar esas pastillas. No, no está bien. Es mejor que le digas a tu médico, mira, yo ya quiero dejar de tomar esto y se va a hacer un procedimiento por tu salud, por tu seguridad. ¿Sí? Entonces, en esa fase de conservación e aislamiento, a veces tendemos a no querer estar con la gente, a buscar más como ir hacia adentro, ¿sí? En esas tres primeras fases todo se ve como muy desesperanzador, todo se ve como que nunca voy a salir de esto, los meses pasan y yo creo que realmente esto va a ser para toda la vida. A mí me tomó un tiempo entender que sí, un duelo va a ser para toda la vida, pero no el dolor que experimentamos ante la pérdida tiene que ser igual, con la misma intensidad, con las mismas reacciones durante toda la vida. ¿Sí? Tengamos eso también en cuenta. Y vamos a poder, haciendo nuestro trabajo de duelo, cicatrizar el dolor. Se utiliza esa palabra así. Shock negación, conciencia de la pérdida, conservación de aislamiento, cicatrización. La herida comienza a cerrarse. Algunos comparan un duelo precisamente como cuando nos cortamos. Hay que cuidar la herida, duele, evitar que se infecte, a veces limpiarla es como hacer un raspado, un curetaje y eso también es complejo, doloroso, molesto. Preferimos que no nos toquen la herida porque no, cuando tenemos que ir donde el odontólogo, me duele la muela, pero si voy donde él va a hacer más dolor, pero a veces enfrentar el duelo es duro y uno como que prefiere no hacerlo. Decía una mamá, y esta frase me parece que fue bastante acertada y fue: el dolor del duelo se supera con el mismo dolor. Y hay un axioma, y esto lo encontramos también en la literatura, John Warden, que para mí ha sido mi autor principal, mi autor de cabecera, y esto lo dicen pues muchos otros: cualquier cosa que yo haga para evitar el dolor lo prolonga en el tiempo. Cualquier cosa que yo haga para evitar el dolor, para reprimir el dolor, para negar el dolor, lo prolonga en el tiempo, lo guarda ahí. Ya sabemos que el dolor no se va solito. Entonces, volvemos de nuevo a esa tarea importantísima: expresión emocional. Pero es que yo no lloro. Busquemos otras estrategias, ¿sí? Busquemos otras estrategias que te sirvan para dejar salir eso que tú estás sintiendo, esa tristeza, esa frustración, esa rabia, a veces esa culpa. No siempre tiene que ser con llanto. Para algunas personas es difícil llorar.
también no siempre el llanto es algo negativo, porque a veces en sociedad nos angustiamos frente a alguien que está llorando o a veces no queremos incomodar a quienes están a nuestro alrededor con nuestras lágrimas. No, llorar es parte de un signo social, también de una forma de decirle a los que están a nuestro alrededor que necesitamos de su apoyo, ¿sí? ¿Vale? Son, digamos, matices que hay que tener en cuenta en un duelo. No, insisto, no peleemos con el duelo. Con el duelo no hay que pelear, ¿vale? Entonces, la herida va cicatrizando y yo comienzo a recuperar más mi vida, a ver las cosas diferentes, a hacer como unas reconstrucciones de lo que es mi vida y de ahí vendrá una renovación. Y en la renovación yo vuelvo a tener sueños, mi vida vuelve a tener color, vuelvo a reír. No significa que en todo el proceso del duelo no me haya reído, no haya tenido pues experiencias chéveres, pero pasa algo que para mí es sumamente mm, sorprendente, me intriga muchísimo. Yo he escuchado en muchas personas que cuando están disfrutando o se están sintiendo bien, se están divirtiendo, se sienten mal. Es algo que a mí me cuestiona mucho en el duelo. Pues entiendo que es parte del proceso, pero a ver, a mí no me gusta atreverme a dar una explicación y decir, no, claro, es que es un asunto que tiene que ver con que hay, digamos, una postura de reproche, de culpa o de irrespeto. No pretendo, pues uno podría encontrarle explicaciones, pero eso para mí no deja de ser sorprendente, ¿sí? Y lo escucho con mucha frecuencia en hombres, en mujeres, en niños incluso, que cuando se divierten se sienten culpables de estar disfrutando de la vida, ¿sí? Porque, y parte de sus razones son las que les acabo de decir, no es que yo siento que es como un irrespeto, yo siento que eso no está bien, me siento mal, me siento culpable, ¿cómo voy a poner música? Sabiendo que a mí me gusta la música, ¿cómo voy a salir a bailar? ¿Cómo me voy a reír sabiendo que esta persona está muerta? Yo no creo que esa persona se incomode si tú te ríes. Es más, yo no creo que donde quiera que esté, si es que está en algún lado, porque yo no lo sé, esté pendiente de nosotros de si estamos llorando o de si nos estamos riendo. Y si estamos llorando va a decir, ajá, muy bien, estás llorando. Eso significa que me quieres. Porque yo entiendo que a mayor lágrimas, mayor amor. No necesariamente. Saquémonos esa idea también de la cabeza. Y segundo, que esa persona, donde quiera que esté, si es que está en algún lado, nos esté viendo y diga, oye, ¿por qué te estás riendo? ¿Te estás burlando? O sea, ¿me querías tanto que ya te estás riendo? No creo que esa persona nos haga reproches. Es más, desde mi forma de proponer un proceso de duelo, animo a mis consultantes a que una forma de rendirle homenaje a sus seres queridos es viviendo sus propias vidas. Es más, y me parece extraño que yo haya llevado tanto tiempo y que escuche con tanta frecuencia la palabra dolientes. ¿Sí? Yo cuando estudié en la universidad, mmm, pérdidas y duelo, siendo un estudiante que pues eh, me sentí atraído pues por este tema de la clínica, escuchaba de mi profesora que decía que
cuando uno se refiere a aquellas personas que han perdido un ser querido, uno se puede referir, claro, como dolientes, deudos, son palabras muy particulares, deudos, están en deuda, ¿sí? Dolientes, están dolidos, pero también como supervivientes. Yo creo que deberíamos empezar a normalizar más esa palabra, a integrar más esa palabra a nuestro estado de duelo, pues por decirlo así. Claro que duele. Ahora, estoy en deuda. Lo otro, como superviviente, significa que yo sigo en la vida. Y es un asunto donde nuestro psiquismo empezará a entender que como yo sigo en la vida, haré cosas de vivos, no cosas de muertos. Esa quietud, ese estar como tan inamovible, es un asunto más relacionado con lo tanático, la quietud, muerto, ¿cierto? Lo inamovible. Claro, habrá momentos donde yo requiera, necesite, desee estar aislado, estar quieto, estar pues en mi cama. El problema no es eso, el problema es cuando me voy haciendo muy amigo de ese estado de estar quieto, no como, no me baño, no me levanto y estoy... Porque empiezo a ir, claro, como les decía, desarrollando esos estados de depresión, esos estados de duelo complicado, esos estados de duelos agudos y patológicos que van a dificultar mucho más la recuperación que tiene que ver con esa renovación de la que les estaba hablando hace un momento. ¿Sí? Entonces, miren que un proceso de duelo tiene la posibilidad de elaborarse, tiene la posibilidad de trabajarse y por lo tanto tener cambios en mi vida. Efectivamente, hay un corte, hay un antes y un después. Yo no voy a ser la persona que era antes. Eso depende efectivamente de la intensidad de la pérdida del significado del vínculo, pero la persona en la que yo me voy a convertir, la persona la persona que yo voy a ser como resultado de este proceso de duelo, pues depende de mí. Hay una frase que yo digo mucho, creo que soy supremamente cansón con esa frase y es: nadie va a hacer el duelo por ti, nadie puede hacer el duelo por ti, nadie tiene por qué cargarte. Pero eso no significa que tú tengas que hacer el duelo solo, que tengas que hacer el duelo sola, ¿sí? Cuando yo me acompaño de otras personas, que cuento con un apoyo social, con un apoyo emocional, pues el proceso va a ser diferente, pero siempre quien va a hacer el duelo voy a ser yo, ¿de acuerdo? Entonces, de eso se trata. En la renovación se vuelven a tener sueños, se vuelve a ver. Yo siempre lo represento como que la vida pasa de negro, blanco y negro, matices de grises, a tener color nuevamente. Y mi proyección hacia el futuro vuelve a ser más esperanzadora. Sí, quiero hacer esto, voy a montar en este proyecto, etc. Y no significa, ojo, no significa que olvide a mi ser querido. Yo no lo he olvidado. Yo nunca he encontrado en 15 años que llevo acompañando personas en duelo que alguien venga a consulta y me diga: estoy acá porque olvidé a mi ser querido. Nunca. Tendría que pasar algo excepcional, algo a nivel neuronal, cerebral, para que eso pueda suceder. Recuerdo una historia, esa historia está en una novela, es una historia que me gusta muchísimo. La novela es de Khaled Hosseini,
si no estoy mal es iraní-estadounidense, algo así. Él es el autor de Cometas en el cielo y creo que cuando las tortugas vuelan, bueno, no recuerdo su segundo, otro de sus títulos, pero tiene una novela que se titula Y las montañas hablaron. Al principio de esa novela hay una historia de un hombre, bueno, el contexto es que es el padre de dos hijos y les está contando a sus dos hijos una historia. En la historia, este es un hombre que vive en un pueblo con muchas dificultades, hay sequía, las cosechas no florecen, pues porque no hay lluvia, hay mucho dolor, y a este pueblo llega una especie de ogro. El ogro se llama el Div, D-I-V, el Div, que es una especie como de demonio que va a las distintas aldeas y rapta a uno de los niños de las distintas familias. Pues bueno, resulta que en esta historia llega este ogro y toca justo en la puerta del protagonista. Él tenía 5 hijos y a nosotros siempre nos han dicho nuestros papás, y tenemos más hermanos, no, yo a mis hijos los quiero por igual, yo a todos mis hijos los quiero por igual. Bueno, eso fue un cuento chino que nos metieron a nosotros, los hijos, los hermanos, para que no fuéramos celosos. Pero, pues todos sabemos que nuestros padres quieren a cada uno de nosotros de una manera diferente. Yo no voy a decir sin más o menos. Si es así, eso lo tendrán que resolver los padres con sus hijos. Yo diré que nos quieren de manera diferente. Y entonces, en esta historia, este hombre que se llamaba Baba Yu tenía 5 hijos, ¿sí? Y el último, el menor, se llamaba Kwais. Kwais era el más chiquitico y era un niño muy especial, tenía unos ojos de un azul intenso y era de una vitalidad, era de esos chicos que enamoran a cualquiera. Todo el mundo se siente supremamente atraído a ellos. Y entonces tenía una particularidad. Quais tenía la costumbre de levantarse en la noche y caminar dormido. Y eso angustiaba mucho a sus padres porque pues estamos hablando de la vida en el campo donde hay pozos para sacar el agua porque pues, había una sequía, entonces habría muchos pozos buscando agua y entonces que de pronto se fuera a uno de esos pozos o de pronto un animal salvaje lo atacara, entonces le pusieron resolvieron, dice en la novela, se resolvió de la manera más sencilla como se resuelven la mayoría de los problemas más difíciles, la forma más sencilla, y fue ponerle un cascabel, el mismo que le ponían a las ovejas. Entonces, si el niño se levantaba, el sonido del cascabel iba a levantar a los padres y así pues iban a evitar que saliera de casa. Aquí voy a ser malo como soy yo. No les voy a contar la historia completa. La historia pues está en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube es sobre conferencias de duelo, pero esa historia está ahí precisamente porque es una historia que hace referencia a un proceso de duelo. Si ustedes entran al canal, pues van a encontrar el cuento que se llama así, el DIV, D-I-V, ¿cierto? No les quiero contar el final para no hacerles spoiler, pero es muy bonita. Y bueno, van a verme con un rostro diferente, pues porque fue una presentación de cuentería, cuando en algún momento exploré la narración oral, escénica, y es un personaje narrador, que es un anciano, pues entonces, bueno, ¿por qué traigo esta historia? Porque hay algo en relación a el deseo
o tal vez a la idea de que si dejamos de recordar nos va a dejar de doler. No. La salida del duelo, el punto final del duelo, no es olvidar. Puede pasar, lo he visto. Y si pasa, no hay problema, ¿cierto? Puede pasar que recordemos menos a esa persona. Puede pasar que se nos olviden cosas relacionadas con esa persona. Una fecha especial, el día en que murió, ¿sí? Y no pasa nada. Yo entiendo eso y se lo digo a mis pacientes, que posiblemente eso tal vez tiene relación con la recuperación, porque tu foco de atención no está puesto todo el tiempo en mi ser querido, mi ser querido, mi ser querido, lleva 472 días, 7 horas, 50 minutos y 30 segundos de haber muerto. No, no hay que estar necesariamente con eso. Hay personas que lo hacen, van contando los días, van contando los meses, van contando las semanas, las horas. Eso no es necesario. Sí, como que yo no puedo olvidar, yo no puedo olvidar, yo no puedo olvidar, porque es que si olvido, le fallé. No lo vas a olvidar, lo vas a guardar en tu corazón y allá en tu corazón esa persona siempre va a estar. Hay una historia muy bonita. A mí yo empiezo a hacer estas charlas y me empiezo a emocionar y a contarles historias. Y esta historia es cortiquita, se llama El corazón más hermoso. Y pues para mí, si me quedo contándoles historias, entonces no termino de desarrollar la charla que les quiero contar. Pero el corazón más hermoso trata de un joven que se para en el centro de un poblado y se destapa su corazón y dice, miren, tengo el corazón más hermoso que existe en toda esta ciudad. Y todas las personas llegan y empiezan a observar su corazón y claro, comienzan a admirarlo porque efectivamente es un corazón perfecto, sin ninguna imperfección, pues valga la redundancia, y eso hace que el joven se sienta todavía más orgulloso y más henchido en su vanidad. Tengo un corazón hermoso y todo, wow. Pero por allá se escucha una risa y es la risa de un anciano. Y la gente se sorprende, pero este anciano, ¿por qué se ríe? Y el anciano le dice al joven, tú dices que tu corazón es hermoso. Tu corazón no es ni siquiera ínfimamente tan hermoso como el mío. Un conchito hermoso como el mío. Entonces llega el anciano y se descubre su corazón y aparece un corazón que latía vigorosamente, pero estaba lleno de cicatrices, de parches y habían lugares en el cual le faltaban trozos. Y la gente decía, pero este anciano, ¿cómo puede decir que su corazón es más hermoso que el del joven? Y entonces el joven se burla y dice, ¿cómo vas a decir que tu corazón es más hermoso que el mío? Mira, este es perfecto, en cambio el tuyo es un corazón lleno de cicatrices, trozos faltantes, es un amasijo de dolor. Y el anciano le responde, claro, es que cada cicatriz, cada trozo faltante o cada parche que tú ves que ha sido reemplazado con trozos de otros corazones significan cada momento en el cual yo he amado. Yo no me metería contigo, le dice el anciano, porque tú no sabes lo que es el amor. Cada cicatriz me recuerda sus momentos. Los trozos que faltan es porque he dado un trozo de mi corazón a otras personas y esas personas no me dieron un trozo de su corazón pues en retorno. Sin embargo, los agujeros me recuerdan a esas personas y que tal vez en algún momento es posible que lleguen y ese espacio se llene. Los trozos que son distintos
son precisamente cuando otras personas me han dado trozos de su corazón y los he puesto en el lugar del mío. Le dice el hombre al joven, ahora entiende lo que es verdaderamente hermoso. Claro, el joven entendió ese mensaje, lágrimas corrían por sus ojos y sin dudarlo, arrancó un trozo de su bello, joven y perfecto corazón y se lo entregó al anciano. Y éste lo puso en uno de los huecos que tenía en el suyo y a su vez arrancó uno de su corazón y se lo dio al joven que lo puso en el lugar de donde él había arrancado el trozo. Ya no se veía perfecto, se veían los bordes, pero ese corazón, el del joven, era mucho más hermoso porque ahora en su corazón latía el amor del viejo. ¿Sí? En cada uno de nuestros corazones hay cicatrices, hay trozos faltantes, hay trozos de otros corazones. Es como esa técnica japonesa, creo que se llama Ikigai, no estoy seguro, donde ellos reparan cosas muy valiosas con hilos de oro o plata. Y dicen que esos hilos de oro y esos hilos de plata hacen que esa pieza se vea todavía más hermosa. Nosotros no podemos negar las cicatrices, no podemos negar esas experiencias. Entonces, no vamos a negar que en algún momento nos dolió, pero que ahora es posible que nos duela diferente. Uno nunca va a olvidar a quien ha amado realmente. Entonces no nos preocupemos de eso, ¿sí? Vivir nuestra vida, ser felices, disfrutar, soñar, no es un acto de deslealtad, no es un acto de traición, no es un acto de desamor, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos nuestras 5 fases propuestas por Catherine Sanders. Yo tengo una propuesta, pues no es nada original ni mucho menos, de pensar en 3 momentos del duelo. El primer momento es cuando se viene abajo toda esa construcción que es mi mundo, como si se me viniera abajo el edificio, se levantara una gran cortina de polvo, de escombros, y estoy en un caos y en una confusión. Luego esa cortina va a acentuarse, yo veré los escombros, voy a ver los escombros y en ese momento tendré 2 opciones. O me siento sobre los escombros a lamentarme el resto de mi vida o comienzo a reconstruir. De eso se trata, ¿sí? A reconstruir la vida. Ahora, yo transito por el duelo precisamente haciendo tareas, haciendo trabajo. Y ese trabajo, nos dice Worden, son 4. Es muy particular. Cuando uno lee distintos autores, estos autores generalmente hablan de las mismas 4 tareas, pero con nombres diferentes. Pero en el fondo son las mismas 4 tareas, ¿sí? ¿Cuál es esa primera tarea? Aceptar la realidad de la pérdida. Tengamos en cuenta algo. La aceptación no es una aceptación inmediata. Ya sabemos que hay un shock, una negación. La aceptación se va haciendo poco a poco. ¿Yo de qué me cuido? ¿Yo de qué me puedo cuidar? Ahora ustedes que saben esto, de hacer negaciones conscientes o intencionales de la pérdida. ¿Cómo es una negación consciente o intencional? Decir que mi ser querido está de viaje, decir que mi ser querido está en la clínica o decir que no se murió, pues la más básica, no está muerto, se fue, porque decir la palabra muerte es una palabra que es difícil, realmente es difícil, ¿cierto? Pero poco a poco, con el trabajo que podemos ir haciendo, esa palabra la vamos a ir, pues, recibiendo.
vamos a permitir usar esa palabra, ¿cierto? Recibí la palabra murió, ¿vale? Yo escuchaba a alguien en consulta esta semana que me hablaba de un duelo, pues un duelo esperado, y me decía, qué pesar, se murió. Y yo le preguntaba, pero ¿por qué dices pesar? ¿Sí? A veces siempre asociamos la muerte con algo trágico, a veces asociamos la muerte con algo terrible, a veces asociamos con la muerte con algo traumático. Y sí, a veces es así. Hay una otra charla, esto parece como publicidad política pagada, pero hay otra charla que está ahí también en el canal de YouTube, que es el duelo, experiencia traumática o experiencia transformadora. Sí, un duelo puede ser traumático. Yo no pretendo romantizar un duelo, no pretendo decirles, sí se puede, ánimo, adelante. A veces hay experiencias excesivamente traumáticas, dolorosas, frustrantes, difíciles, complicadas, que exigirán un trabajo muy intenso, muy fuerte, para poder irnos recuperando. Y habrá momentos, y lo digo en esa charla, donde habrán duelos que no se podrán superar, es posible, claro, pero vamos a tratar de que la vida, pues no significa que no se pueda hacer nada, siempre se puede hacer algo, siempre se puede hacer algo. Y eso nos lo enseñan, por ejemplo, los cuidados al final de la vida. No es que es una enfermedad terminal, no podemos hacer nada. Claro, no podemos hacer nada para restablecer la salud, para que la persona no fallezca, pero sí podemos hacer algo para proveerle calidad de vida. Y así también se puede en el duelo. Vamos a trabajar por ello. Y esa es la idea, y ese es el compromiso, y eso es lo que hacemos nosotros los psicólogos, sobre todo psicólogos pues, que trabajamos duelos. ¿Sí? Entonces, la aceptación de la realidad de la pérdida es algo que se va haciendo poco a poco, poco a poco. Hay algunas estrategias que podemos ir realizando cuando yo lo sienta, cuando es mi tiempo, el mío, no cuando me dicen, hey pilas, es que lo tienes que hacer, muévete, apresúrate, cambia el cuarto, regala las cosas, cámbiate de casa, vende ese carro. No, pero cuando yo ya siento que es mi momento, por ejemplo, puedo ir al cuarto de mi ser querido, sacar sus pertenencias, regalarlas, botar lo que es para botar, ¿sí? Oxigenar también mi vida de cosas que de alguna manera me están amarrando. Hay una imagen muy bonita, yo la vi en un reality, no voy a decir de qué plataforma, no mentira, sí, se las voy a decir pues por si de pronto ustedes la quieren ver. A mí Netflix no me da regalías por hacerle publicidad, pero pues es ahí donde está, creo que todavía está. Es un reality que se llama A Ordenar. Aparece una chica japonesa súper chiquitica que es muy famosa porque ella es coach de ordenar. Y en uno de sus capítulos, no sé si es el 3 o el 5, aparece la historia de una viuda donde tiene las pertenencias de su esposo. El capítulo no trata solamente de eso, pero está incluido el tema de que en su casa, en su cuarto, en su armario, están las cosas de su esposo. Y parte del trabajo y parte del acompañamiento de esta chica, muy bonito además, ¿cierto? Ella no es psicóloga, no es terapeuta, pero su acompañamiento fue muy valioso. Ayudó a esta mujer a hacer con esas cosas, porque esta mujer ya sentía que era el momento de hacer con ellas. Entonces, cuando tú sientas que es el momento, hazlo. Es el momento de ya liberarte y liberar esos objetos. Los objetos tienen una función. ¿Para qué son unos zapatos? Para calzar los pies, ¿no? Los zapatos, pues, a menos que uno tenga, no sé, sea un artista y quiera hacer, pues, no sé, una exposición de zapatos, algo por el estilo, son para ser calzados y para que uno camine con ellos y no se lastime, ¿no? Pues
es eso, las cosas son para ser usadas. Si una cosa no es usada, eh, lo hablaba con una paciente esta semana, me decía que ella era muy apegada y que le daban muchos chécheres. Chécheres que incluso tienen bolsas que ni siquiera sabe que están ahí. Y yo le decía, pues claro, si usted no está usando eso, son chécheres. Lo que uno no usa son chécheres. Eso es reblujo, decimos nosotros acá, son cosas inútiles. Y eso efectivamente te carga. Haz el ejercicio. Si te cuesta salir de las cosas de tu ser querido, pues sal de cosas tuyas. Ropa que no te pones, papelitos, no sé, cosas rotas que pues no tiene sentido reparar, etc. Vas a sentir cómo te vas liberando, vas a sentirte más liviano, más liviano. Es una recomendación. Y eso te irá ayudando también con la aceptación de la realidad, porque hay un sentimiento que se experimenta cuando sacamos las cosas de nuestro ser querido y es como si lo estuviera sacando de la casa. Es algo también muy curioso. No es que yo siento que cuando saco sus cosas es como si lo hubiera sacado de la casa. Y a veces, miren cómo es el lenguaje de bonito. Ese es el cuarto de, ¿cierto? Es el cuarto de la mamá. Es la casa de la mamá. ¿Y qué tal si ya no es la casa de la mamá, sino que era la casa de la mamá? Porque era. La mamá ya no la usa, la mamá ya no la habita, ¿sí? El hijo ya no usa ese cuarto, el hijo ya no lo necesita, no lo necesita, uno muerto, pues acaba de necesitar 20 pares de zapatos, uno no necesita eso. A la persona de pronto que sí le puedan dar un uso. Entonces, es un solo cambio, la casa, el cuarto que era de mi ser querido, hasta que finalmente dejará de ser el cuarto de él o el cuarto que era de él para ser otro cuarto, ¿sí? Un consultante a quien acompaño, por ejemplo, está construyendo una casa y decidió en esa nueva casa construirle una habitación a su ser querido, fallecido. Es su decisión y para él puede que sea terapéutico. Y en su momento de duelo, él decidió hacerlo. Que más adelante cambie de opinión, ya veremos, ¿cierto? Ya veremos. Pero en ese momento él dijo, yo en esta nueva casa estoy construyendo una habitación también para este ser querido que murió. Y ahí voy a poner sus cosas. Ok, vamos revisando. Porque tampoco se trata de que yo como terapeuta, como psicólogo le diga, eso está mal, no lo hagas, eso te va a amarrar a un duelo y nunca lo vas a superar. No, vamos poco a poco. ¿Listo? Esa es la primera tarea, aceptación de la realidad de la pérdida. También cómo aceptamos la realidad de la pérdida, hablando de la pérdida. Cuando yo hablo con personas, pues con personas adecuadas, pues no necesariamente a los cuatro vientos, alguien me decía, "Mm, se me hace más fácil ya hablar de la muerte de mi ser querido, pero también con quién hablo, ¿cierto? Alguien que te escuche, que no te juzgue, que te acompañe. Esas son las personas más adecuadas, que no te juzguen, que te abracen, si tú necesitas un abrazo, que te acompañen. No hay frases perfectas, no hay frases infalibles a la hora de acompañar a una persona en duelo, ¿sí? Mm, entonces, no nos rompamos la cabeza pensando qué le voy a decir a alguien que está en duelo. Escuchar, acompañar, abrazar, apoyar es bastante útil, ¿vale? Entonces, hablar de la pérdida, hablar de la muerte, es una forma también de ir aceptando la realidad de la pérdida. Es la tarea 1. La tarea 2 es una de la que hemos venido hablando durante esta charla, expresar las emociones. Permitámonos expresar lo que sentimos, lo que sea que sentimos, rabia, culpa, frustración, impotencia, a veces alivio incluso, que uno diga, ¿sabes qué? Descansé, descansé, descansé porque esa persona me hizo mucho daño, abusó de mí, sexualmente, psicológicamente,
económicamente, con su muerte, me siento libre. A veces eso puede tener un rebote de culpa, pero también puede ser liberador y sanador. Que uno diga, no me duele, no tiene por qué dolerme, pero a veces uno puede ir a consulta a decir, me duele que no me duela. Bueno, eso se trabaja, pero expresa, sé honesto con tus emociones, responsable con tus emociones, ¿vale? Yo venía trabajando con los grupos y habíamos identificado más o menos como 6, 7 herramientas, tenía que ver con eso, la honestidad, la conciencia, la disposición, ¿cierto? Como para ir trabajando esas emociones. La tercera tarea es adaptarse a un entorno sin el ser querido. Es bastante complejo. Todo es de todo el conjunto del proceso de duelo, ¿sí? Pero muchas veces uno dice es que lo más difícil es el anhelo, ¿sí? Lo más difícil es la ausencia. Escucha uno también eso con mucha frecuencia. Parte de la adaptación a un entorno sin el ser querido es un trabajo bastante interesante porque además es aprender a identificar o adquirir cosas que yo no sabía que era capaz de hacer porque pues nunca las había hecho. Mi ser querido se encargaba de todo. Yo he hablado de esto en otras charlas, me decía una paciente, yo vivía en una burbuja, a mí los problemas me llegaban resueltos. Así, tal cual, con esas letras. Y entonces, ya sin su ser querido, ha venido aprendiendo un montón de cosas y ha crecido un montón, ¿cierto? Y decía, bueno, yo no sabía cómo ir del punto A al punto B, porque a mí me llevaban. Ahora enfrento cómo llego a ese lugar yo sola. Perfecto. Y lo ha hecho. Y eso es parte de la recuperación. Entonces me adapto a un entorno sin ser querido y aprendo nuevos roles. Y eso va de la mano de mi transformación, de mi reconstrucción. Y ahora, la última tarea es muy bonita también. Y es, yo sigo recordando a mi ser querido, pero vivo una nueva vida. ¿Recuerdan? Hay un antes, hay un después. Uno no va a volver a tener la misma vida, no necesariamente va a ser el mismo, pero no significa que tenga que perder su chispa, ¿cierto? A mí me decía una paciente, es que yo era la charra, la que hacía chistes, el alma de la fiesta, pero ya no soy esa persona. Pues tal vez no vayas a ser la misma persona, pero es posible que esa chispa siga en ti y siga y la puedas descubrir o expresar de una manera diferente. Ya sabemos entonces que no se trata de olvidar al ser querido o dejarlo de amar. ¿Sí? Vale. Como ustedes ven, este es un tema gigantesco, ¿sí? Aquí entramos a lo que es como esos primeros escalones para ir entendiendo por qué duele tanto en unos casos y en otros. Y vamos a comenzar de hablar de esos mediadores, de esas circunstancias, de esas situaciones puntuales, singulares, específicas de mi vida, de la relación, que hace que esta pérdida en especial sea más dolorosa que otras pérdidas. Los fuimos viendo muy por encima, de forma muy general. Como ustedes ven, esto es un tema grandísimo. Yo trato siempre, bueno, a esto lo llamamos conferencia, pero para mí son más unas charlas, porque yo trato de no seguir un esquema muy técnico, muy estructurado. A mí me gusta conversar con ustedes, ¿sí? Si bien estoy frente a un lente, hay una conexión y me gusta tener esa retroalimentación, pues ahorita... pues por
como estoy desde el celular, es un poco ver como las preguntas, pero yo las voy a revisar. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, nos lo pueden dejar acá. O si no, este video va a estar también en YouTube. Entonces ustedes también pueden comentar y yo les estaré pues haciendo una devolución a sus comentarios. Así que si tienen alguna devolución, alguna duda, algún aporte, bienvenido siempre. Como les decía, son esos primeros escalones para irnos acercando a por qué duele tanto, ¿sí? Vamos a trabajar en otro momento, ya de manera más específica, ya más en detalle, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la personalidad, el tipo de vínculo, la causa de la muerte, los recursos internos, los recursos externos y si hay otras situaciones adversas, que estos también son variables que influyen en la respuesta ante la pérdida, ¿sí? ¿Cuál es mi invitación? Sigan acompañando este canal, sigan acompañando estas charlas, aporten, comenten, propongan. Si hay un tema que ustedes quieren que vaya abordando, si está dentro de mi experiencia, con todo gusto yo pues lo compartiré, pues lo construiré, lo presentaré ante ustedes y si hay algún asunto con el que no estén de acuerdo también es bienvenido. A mí me gusta también como que haya discusión, como que me digan yo lo sentí diferente a como usted lo dijo y lo sentí así, así, así. ¿Por qué? Porque eso me cuestiona sobre la manera como yo vengo entendiendo el duelo. Yo no, algo que a mí me enriquece mucho como profesional, como terapeuta, como clínico, es que esto siempre está en constante cambio y poder decir, es que yo pensaba esto hace 10 años, hace 5 años, ahora pienso diferente, quiere decir que esto es un asunto que está vivo, que todo el tiempo va cambiando, que va evolucionando, que habrán cosas que desde hace 15 años las sigo viendo, pero es que si las sigo viendo es porque están ahí todavía, ¿vale? Entonces, la idea es seguir adelante. Quiero terminar con un poema. Este poema lo he leído en otros momentos. Es un poema de Pedro Salinas. Este poema lo conocí gracias a mi profesora de la universidad de Pérdidas y Duelo. Y es un poema que recrea, pues si lo cogemos en detalle, esa relación con el dolor y cuando, ojo con esto, elegimos como respuesta al duelo o a la muerte de un ser querido el dolor, ¿cierto? Como forma de estar amarrados y fieles a su presencia en nuestra vida. Escúchenlo, ¿sí? Luego lo voy a compartir de manera individual para que quede así solamente el poema solo, pero dice: no quiero que te vayas, dolor. Un poema de Pedro Salinas. No quiero que te vayas, dolor. Última forma de amar. Me estoy sintiendo vivir cuando me dueles, no en ti, ni aquí, más lejos. En la tierra, en el año de donde vienes tú. En el amor con ella y todo lo que fue. En esa realidad hundida que se niega a sí misma y se empeña en que nunca ha existido, que solo fue un pretexto mío para vivir. Si tú no me quedaras, dolor irrefutable, si yo me lo creería, pero me quedas tú, tu verdad me asegura que nada fue mentira. Y mientras yo te sienta, tú me serás, dolor, la prueba de otra vida en que no me dolías,
la gran prueba a lo lejos de que existió, que existe, de que me quiso, sí, de que aún la estoy queriendo. ¿Sí? Mi experiencia me ha enseñado, y es mi propuesta para ustedes, que hay otra manera de expresarle amor a nuestros seres queridos más allá de el dolor, la tristeza, el dolor, las lágrimas. Tal vez, lo dejo como reflexión, tal vez la vida, la risa, los sueños, los proyectos, tal vez esa sea la forma de poder honrar, rendir como un homenaje a sus seres queridos, más allá de la tristeza, el dolor y el sufrimiento.